Buenas, mi nombre es Michael Achuru, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, vivo en la ciudad de Girardot, nací en Tocaima, actualmente voy en octavo semestre en la Universidad de la UNAV, me gusta correr y saltar lazo, además de verme una buena película. Por el momento no estoy involucrado en ningún trabajo en TIC. Vamos a hablar sobre la línea de tiempo de las bases de datos. Empezamos desde los años de 1959 a 1968. Se habla que los sistemas de la base de datos tienen sus raíces en el proyecto estadounidense de mandar al hombre a la luna en los años 60, el proyecto Apolo. En aquella época no solo había ningún sistema que permitiría gestionar la inmensa cantidad de información que había, ningún sistema que permitiera gestionar que requería el proyecto. La primera empresa encargada del proyecto, NA, North American Aviation, desarrolló una aplicación denominada GUAM, General Update Asset Mute. En los años de 1960, General Electric desarrolló IDS, Integral Data Store. Este trabajo fue dirigido por uno de los pioneros de los sistemas de bases de datos, Charles Bachmann. IDS era un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como sistema de red, que produjo un gran efecto sobre los sistemas de información en aquella generación. Ahora pasamos a los años de 1970. Edgar Frank Codd, de los autores de investigación de IBM, escribió un artículo presentando el modelo relacional. En este artículo presentaba también los inconvenientes de los sistemas previos, el jerárquico y el de red. En 1971, Codicil Conference on Data System Language Helps, formado por representantes del gobierno de Estados Unidos y representantes del mundo empresarial, fundaron un grupo denominado DBTG, Database Task Group, cuyo objetivo era definir unas especificaciones estándar que permitirían la creación de bases de datos y el manejo de datos. En 1979, Peter Chan presentó el modelo entidad-relación, que es la técnica más utilizada en el diseño de bases de datos. En 1979, Cobb intentó subsanar algunas de las eficiencias de su modelo relacional con una versión extendida denominada RM-T. Hasta en 1990, el acceso a una base de datos se logró por medio de Internet, lo que abrió el camino hacia otras áreas de aplicación de los sistemas basados en bases de datos. Vamos a ver sobre unos conceptos seleccionados. Tres conceptos seleccionados son los conceptos de las bases de datos: son independencia de datos, lenguaje de definición de datos y usuarios de las bases de datos. Vamos a hablar sobre la independencia de datos. Dice: independencia se define como la capacidad de un esquema en el nivel de arquitectura se puede modificar, el cual se establece dos datos de independencia: lógica, la cual se puede modificar el esquema conceptual, la cual no necesita cambiar las listas externas ni los programas de aplicación, y la segunda, la física. Se puede modificar cada estructura de almacenamiento interno sin alterar el esquema conceptual. También en cuenta que los DBMS, de los bases de datos con arquitectura de varios niveles, y cómo establecer la correspondencia entre las peticiones de los usuarios finales y datos, con los diversos niveles de contracción. Con ellos se usa la base de datos para la serie de procedimientos. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje de definición de datos. El DDL, Data Definition Language, se informa al DBMS en la estructura y componentes de base de datos en nivel conceptual e interno, tablas, atributos, restricciones y muchos más. Hay separación en algunos de diseños de bases de datos. Los niveles conceptual internos se ve también el lenguaje de definición. El DDL
es utilizado para la definición del esquema conceptual, mientras que el esquema interno define como el lenguaje de definición de almacenamiento, DSDL, Data Storage Definition Language. Y vamos a hablar del último, usuario de las bases de datos. Cuando un usuario puede interactuar con bases de datos, los cuales se clasifican en 5 tipos de función. La interacción llevan a cabo esta: administrador, usuario principal, sobre él recae la tarea de mantener y diseñar la base de datos. Programadores de aplicaciones. Los usuarios crean programas a los cuales accede a la base de datos. Se puede utilizar el lenguaje de manipulación, el cual se ingresa en sus programas. Y usuarios sofisticados. Los usuarios sofisticados directamente escriben sus propias consultas sin usar aplicaciones de ello. Usuarios especializados. Pertenece al grupo de usuarios sofisticados, los cuales crean aplicaciones especializadas, CAD o SIC. Y usuarios ingeniosos. Usan aplicaciones desarrolladas para los programadores. Ahora vamos a hablar sobre nube y sistemas nativos. ¿Cuáles son las tendencias? Dice: la computación en la nube da proporciones escalables, flexibles, ya que da varios recursos. Además, es un modelo que ayuda en los negocios, ya que el proveedor da un servicio al cliente. La infraestructura tecnológica reposa en más de un servidor virtual. El acceso a ciertos recursos compartidos, el cual brinda un servicio de computación da dos formas: bajo demanda o gratuita, lo cual es procesados todos los servicios de los proveedores remotamente. Los elementos teóricos relacionados con la computación en la nube. El paradigma en la computación se realiza el estudio de herramientas homólogas, la cual sirve para identificar las funcionalidades que se debe estar presentando en la propuesta, y se especifican las herramientas y tecnologías en utilizar en el desarrollo de trabajo. Por ejemplo, también tenemos otra parte aquí de la base de datos. Dice: aunque siempre se puede ver lo que son las nubes privadas, porque este sistema solo entra para una sola empresa privada, demostrando los niveles que hay en la empresa. Bueno, se puede mostrar por medio de redes privadas o aisladas virtualmente, demostrando según su infraestructura, ya que toda la información que se envía es privada y cifrada. La información, aprovechando las conexiones de la nube, se puede decir que los recursos quedan en aislamiento, ya que el hardware, servicios y servidores, firewall, balanceadores de carga, sistemas de almacenamiento físico o lógico. Solo vamos a poner un ejemplo sobre la utilización de la base de datos. Por ejemplo, tenemos una pintura de casas con Mary Richard. Dice: Mary Richard es una pintora profesional propietaria de su propio local, y lo integra otro pintor profesional y pintores de medio tiempo, ya que gana con trabajos que salen, aunque es más de la referencia en que dan por su trabajo. Aunque ella no recuerda a sus clientes, pero por eso maneja una base de datos donde registra a los clientes usando un tipo de datos utilizado, una aplicación, ya que usa referencias en formas de tabla, pero se usa de una forma entradas de datos y produce reportes usando las bases de datos de Access, usando estas llaves. Hub, trabajo, contiene Customer ID, identificación del cliente, y Cliente ID, el cliente que paga por ese trabajo, y cada cliente lleva Source ID, la identificación de la fuente ID. Por ejemplo, ahí podemos identificar que la persona, Mary Richard, utiliza Access, Microsoft Access, para poder generar una base de datos. Conclusión: un diseño de base de datos exitoso no se limita a la creación de tablas. Es el proceso de estructurar el conocimiento de una organización para garantizar que sea accesible, seguro y veraz. La arquitectura de datos bien ejecutada separa a los sistemas eficientes de aquellos destinados al fracaso técnico. De este proceso podemos concluir que
La normalización es indispensable. Aplicar las reglas de normalización permite eliminar la redundancia de datos, lo que ahorra espacios de almacenamiento y evita errores lógicos al actualizar la información. La integridad referencial es la garantía de calidad. El usuario riguroso de llaves primarias PK y foráneas FK asegura que las relaciones entre entidades sean sólidas, impidiendo que existan datos huérfanos o inconsistentes. El rendimiento depende de la previsión. Un diseño que considera los índices y tipos de datos adecuados desde el inicio reduce drásticamente los tiempos de respuesta del servicio bajo condiciones de alta carga de usuarios, seguridad y escalabilidad. Una estructura bien diseñada facilita la implementación de capas de seguridad y permite que el sistema crezca en complejidad y volumen, sin necesidad de reestructurar el núcleo de la aplicación. En conclusión, el diseño de bases de datos es un ejercicio de abstracción y precisión. Una base de datos robusta es el cimiento que permite convertir datos aislados en información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Muchísimas gracias. Hasta luego.